La situación de crisis energética en Europa se intensifica. Se intensifica por el hecho de que Rusia, específicamente Vladimir Putin, pues decidió mantener el Nord Stream 1, que es una de las principales fuentes de abastecimiento de gas natural ruso, o la principal ahora mismo, fuente de abastecimiento de gas natural ruso a Europa, pues totalmente apagado. Él dice que no tiene piezas para poder reparar y para dar el mantenimiento. En consecuencia, no le está suministrando gas natural a Alemania. Y ya ustedes se imaginan lo que ha sucedido con los precios. Si nos vamos a esta semana, el precio de referencia del gas natural europeo, que es el TTF holandés, pues ese precio pasó de 203 euros a 280 euros por megawatt en horas. Tan pronto se supo esa noticia. Y luego estuvo ya oscilando y cerrando en 246 euros, pero es un incremento 21% con relación al cierre anterior. 21% en un día de incremento. Obviamente que eso llama inmediatamente a todas las autoridades a sentarse y a entrar en una conversación por el hecho de que esa crisis implica la necesidad de intervenir en el mercado. Algunos han recomendado poner techos en los precios del gas natural, otros han recomendado poner techo en lo que son los precios de la energía eléctrica, otros han establecido subsidios, por ejemplo, Liz Truss, que es la nueva primera ministra del Reino Unido, pues a presentar un paquete de ayudas enorme de más de 100.000 millones de libras esterlinas para ayudar a los hogares, para ayudar a las empresas a enfrentar esto, pero también lo hemos visto en otros países como Alemania, Suecia, Finlandia. Todos esos países han estado presentando programas para ayudar a sus hogares, para ayudar a sus empresas a poder pasar por esta terrible crisis que obviamente que implica un impacto significativo, porque cuando estamos hablando de que los precios hace un año exacto, los precios del gas natural eran una décima parte de los precios actuales, o decirlo en otras palabras, los precios actuales son 10 veces los precios de hace un año. Pues usted se imagina lo que significa eso en términos de dinero que sale de los bolsillos de los consumidores. Entonces, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Sí, le puedo asegurar que todos estos paquetes de ayuda tienen como meta proteger a los consumidores, evitar que las empresas quiebren, porque hay algunas empresas que, por ejemplo, habían hecho contratos de venta de electricidad, pero tenían algunos contratos que se han ido venciendo de gas natural, que a los nuevos precios lo han provocado un descalce y eso le están implicando con esos contratos a futuro que tienen de venta de electricidad una situación de deterioro de lo que es el nivel del contrato que les obliga a tener que poner dinero en lo que se llama margin calls, y eso es significado pues una situación de estrés financiero que ha obligado a tener que intervenir a los estados para poder apoyar a esas empresas. De lo contrario, van a quebrar. Esto ha hecho que obviamente, pues entonces ya la Unión Europea en su conjunto, pues esté decidida a ver qué se puede hacer para poder enfrentar esta crisis. Y cuando hablo de la Unión Europea, hay que recordar que el Reino Unido no está ya en la Unión Europea, pero es parte de Europa y tiene que también sentarse para ver qué va a hacer con esta situación. Ahora, lo que yo sí le puedo asegurar a ustedes es lo siguiente, que esta decisión de Putin va a salir costosa en términos de que va a producir un cambio estructural. No es verdad que van a volver otra vez a tener esa dependencia de países no alineados con lo que son sus intereses. No voy a decir no amigos, porque después de la guerra estoy seguro que se van a sentar, van a hacer negocios, pero no van a tener la misma dependencia, ya no habrá la misma confianza, ese acercamiento que hubo con Rusia ya no volverá. También hay que señalar que tampoco van a tener mucho interés en seguir fortaleciendo lazos con China, porque China también puede tener una actitud similar a la que ha estado aplicando Rusia y Vladimir Putin en particular. Y la India, con relación a la India, que se ha aprovechado muchísimo de esta situación de aumentos de precios en los mercados y de las sanciones que le han aplicado a Rusia, que ha hecho que entonces ella
se sienta a negociar directamente con Rusia y compre con descuento que puede ser de 15, 20% sus combustibles, beneficiándose entonces. Mientras otros países están pagando carísimos los combustibles, la India se está beneficiando con descuento porque lo puede comprar directamente. O Grecia, que sus barcos siguen siendo los que estén transportando el petróleo ruso, por ejemplo. Entonces, todo eso se va a poner sobre la mesa a la hora de poder llegar a lo que sería una nueva etapa de lo que es el mundo energético en Europa. Eso yo creo que va a redefinir lo que es el mercado de energía y el mercado eléctrico en Europa. Entrando entonces en el caso de la República Dominicana, hay una entrada acá en mi blog www.jaimericescuder.blogspot.com, donde yo señalo, bueno, las distribuidoras de electricidad en la República Dominicana, ¿qué están haciendo? Bueno, continúa su deterioro. Pero no solamente su deterioro financiero producto del aumento de los costos de generación de electricidad que ellas tienen que pagar. No solamente por eso. No solamente porque no pueden trasladar a su consumidor final el aumento de la energía que están teniendo que honrar. No solamente por eso, sino que hay un deterioro de la capacidad física de facturar y cobrar electricidad. Oigan bien, deterioro de la capacidad. ¿Qué significa eso? Que ella retira, por ejemplo, 100, ella retira, las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este, retiran 100, reciben 100 de los generadores de Punta Catalina, de AES Andrés, de DPP, de SESPEM, y así de todas los principales generadores recibe electricidad, recibe 100, por ejemplo. Y de eso que recibe, factura y cobra al final un monto que está muy lejos de ser 100, muy lejos de ser 100. Pero no solamente eso, que cuando lo comparamos, lo que ahora está cobrando de lo que cobraba antes de la pandemia, vemos que está cobrando muchísimo menos. Entonces, en esta entrada que lleva por título La distribuidora de electricidad siguen deteriorándose, yo comento esta situación. Yo señalo, por ejemplo, que antes de la pandemia del COVID, el déficit de la distribuidora de electricidad, medido a partir de la diferencia entre la cantidad de energía comprada en gigawatt y la cantidad de energía cobrada en gigawatt, se colocó en 29.6%. Pero luego, en medio de la pandemia, subió a 36.9% porque recuerden que en ese momento se adoptaron medidas para asegurar que las personas tuvieran electricidad aun cuando no la pagasen. Y en el año 2021, cuando ya comenzó a ver la apertura económica local y global, pues las pérdidas bajaron a 35.9%. La pregunta es, ¿y ahora qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido con ese indicador de cobranza? Es decir, que de cada 100, ¿cuánto al final, en términos de energía, de cantidad de energía, están cobrando? Miren aquí, el déficit de las distribuidoras en los primeros 6 meses del año 2022 se colocó en 38.4%. Un porcentaje todavía no solamente mayor al del 2019, no solamente mayor al 2020, no solamente mayor al 2021, es mayor que el porcentaje, oigan bien, o muy cercano al porcentaje del año 2012 y mayor que 2013, 2014 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que ese 38.4% ya no está vinculado. No está vinculado con el COVID ni con que se está simplemente señalándole, miren, ustedes no pueden cortarle porque estamos en medio del COVID y estamos en medio de una medida de cuarentena y que todo el mundo tiene que quedarse en su casa y que es bueno que tengan electricidad y por lo tanto las pérdidas van a subir. No, ya las empresas distribuidoras pueden hacer su gestión comercial, pueden trabajar para reducir sus pérdidas, pero para eso tienen que trabajar, oigan bien, instalando medidores, tienen que trabajar haciendo unas actividades para poder facturar electricidad que se consume y luego cobrar esa electricidad. Pues no, lo que estamos viendo es 38.4%, pero no solamente eso, sino que si nos vamos al mes de junio, vemos que ha subido a 42.7%, mírenlo aquí. Las pérdidas por gigawatt dejado de cobrar aumentaron todavía más en este mes de junio, 42.7%. Y si nos vamos entonces en términos monetarios, ¿qué podemos decir? Es una situación verdaderamente alarmante. El déficit medido en dólares, es decir,
lo que ella compra en dólares y lo que ella al final cobra en dólares, se colocó en el primer semestre del año 2022 en 489.7 millones de dólares. Oigan bien, casi 490 millones de dólares, lo que representa 92% más que el año pasado, pero un 126% por encima del primer semestre del año 2019. Entonces, el deterioro de las finanzas del sector eléctrico inmediatamente se traduce en un deterioro de las finanzas del gobierno central, del sector público no financiero, del Estado Dominicano, inmediatamente. Para que ustedes tengan una idea, este año el sector eléctrico se esperaría que el déficit se coloque por encima de los 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. El año pasado fue 1.020 millones de dólares. Este año va a superar los 1.600 millones de dólares y es probable que me quede corto. 1.600 millones de dólares. Es probable que quede el déficit. Pero ¿qué significa? Un deterioro de esa capacidad de generación de efectivo de las empresas distribuidoras de electricidad, que aumenta su riesgo de crédito. Y si aumenta su riesgo de crédito, las empresas que van a instalar, por ejemplo, las unidades de generación en Manzanillo, van a tener problemas para poder obtener financiamiento y poder hacer las inversiones del lugar en Manzanillo. Recuerden que son dos proyectos, cada uno de 400 megavatios más una terminal de gas, lo que se instalaría en Manzanillo. Pero eso implica tener un buen riesgo de crédito a quien ella le esté vendiendo la electricidad. Pero lo que estamos viendo es un deterioro. ¿Cómo ellas van a ir, esas empresas, esos promotores de esos proyectos de generación en Manzanillo, cómo van a ir a explicar que quien le va a pagar y que por lo tanto le va a pagar luego esos bonos que ellos emitan o esos títulos que ellos emitan para poder tener los recursos para invertir, porque ninguno de ellos va a colocar el 100% del equity, del patrimonio, ninguno de ellos. Todos van a tener que salir a colocar deuda. Como se ha ido deteriorando las finanzas de las empresas distribuidoras de electricidad, ustedes saben lo que va a suceder al final, que le van a exigir al gobierno garantía soberana. Y ahí, oigan bien, se va a complicar la situación. ¿Y eso qué significa? Que se pudiera retrasar la disponibilidad de electricidad de Manzanillo. Y retrasar la disponibilidad de electricidad de Manzanillo significa apagones. Apagones serios. 2025, 2026, 2027. Que es cuando uno pudiera pensar 2026, 2027 que esté disponible esa electricidad. Entonces, lo dejo ahí para que ustedes sepan cómo le está afectando la falta de capacidad de gestión de norte, de sur y de este a las finanzas públicas y también a la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Más Tecnopol.